Buenas noches, Dios les bendiga, señores. Estamos continuando el estudio de Primera de Timoteo. Hay que recordar que en esos tiempos tan difíciles también es bueno detenerse un momento y aprender un poco de la palabra. Recordemos que estamos en un estudio en el que estamos aprendiendo de Primera de Timoteo 1. Es un estudio devocional, pero al mismo tiempo en algunos versículos es bueno detallar un poco, tratar de entenderlo. En esos versículos está Primera de Timoteo 1:20, el que dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, este versículo es el que hemos estado trabajando y tratando durante ya 3 enseñanzas. El día sábado fue la última enseñanza que di con respecto a este mismo tema. Sí era una enseñanza general, pero era general de manera en que podíamos enlazarla con la serie que ya teníamos. Ahora vamos a continuar con esto. Dejaré un minuto para que ponga pausa, un momento para que ponga pausa y pueda orar usted y preparar su corazón. Muy bien, continuando. Primero que nada, la pregunta: ¿qué es entregar a Satanás? ¿A qué se refiere Pablo con entregar a Satanás? Primero que nada, hay que entender que Himeneo y Alejandro blasfemaron. Y esa blasfemia, es decir, hablar contra la doctrina, hablar contra lo que se era la enseñanza, esa blasfemia que hicieron ellos, que recuerdan que en su momento tuvimos una enseñanza con respecto a cada uno, ahora eso es lo que los hacía que Pablo los hubiese entregado a Satanás. Ahora, pero eso de entregar a Satanás, ¿cómo se hace? ¿O qué parámetros se siguen? ¿O es la única vez que se menciona? Realmente no es la única vez que se menciona. Y hoy vamos a ver un versículo que quizás nos va a poder dar unos poco más de luz y entender qué similitud tiene el caso de Himeneo y Alejandro con el caso de esta persona a quien vamos a ver. Bueno, estos versículos están en Primera de Corintios 5, del 1 al 5. Así que leo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fueseis quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Bueno, primero que nada hay que recordar que los corintios estaban en esta Primera de Corintios. Es una carta en la que se les confronta con respecto a una serie de cosas, y entre esas cosas era cómo ellos se envanecían y se enorgullecían de ellos mismos. Pablo confronta esto mismo y les dice: hey, ¿ustedes cómo se van a enorgullecer? ¿Cómo se pueden enorgullecer teniendo a este hombre que hace algo tan malo como estar con la mujer de su padre, y aún así jactarse? No han hecho nada. Realmente lo que Pablo les dice es que no han hecho nada. Les dice: deberían lamentar tener esto, deberían lamentar que este hombre esté ahí. No han hecho nada contra esto, ni contra él. Ahora viene y luego le dice: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Corintios 5, del 1 al 5. Ahora continuamos con esto y Pablo les dice que él ya ha resuelto cuál es el mandato acerca de este hombre que ha hecho tal acción. Y el mandato que Pablo hace es que sea entregado a Satanás también, igual que con Himeneo y Alejandro. Ahora tenemos que hacer una relación y buscar qué similitud hay entre Himeneo y Alejandro. Realmente la similitud entre Himeneo y Alejandro yo la puedo notar en el versículo 1 de Corintios 5,
del 1 Corintios versículo 5, 6. Capítulo 5, versículo 6 dice: ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, un poco de levadura corrompe toda la masa. Entonces, eso mismo estaba haciendo Himeneo, Alejandro y también este hombre de Primera de Corintios. Estaban corrompiendo la masa, o es decir, dañando la iglesia. Y como veíamos en la enseñanza del sábado, solo este hombre dañaba la iglesia por dañar la imagen de la iglesia, dañar el testimonio de la congregación completa y al mismo tiempo transmitir ese mismo pecado a los demás, porque inevitablemente el pecado se contagia, inevitablemente el mundo está viendo, y lo que pasa con todo esto es que el nombre de Jesús no es predicado libremente. Lo que pasa hoy día y de ese momento hasta hoy es que la imagen de la congregación y de la iglesia pierde la esencia de Jesús, porque dejan de ver a Jesús en una congregación o en una iglesia o en un número de personas, porque hay alguien allí que daña. Y en eso se parece Himeneo, Alejandro y este hombre de Primera de Corintios, en que alejan a los hombres o a las personas de Jesús. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Qué haremos? Toda persona que dañe el nombre de Jesús, la reputación de la iglesia, ¿será echada de la iglesia o excomulgada como lo hacían antes? No. No es ese el llamado, ni es realmente esa la mención. Lo que Pablo les reprocha es cómo ustedes pueden estarse jactando y estar este hombre ahí y no hacer nada al respecto. Ahora, eso es lo que dice. El reproche del apóstol es este: ¿cómo pueden enorgullecerse y tolerar tal pecado? Es notorio esta esencia o la esencia de este mandato en la segunda carta. Ahora, en 2 de Corintios 2, del 5 al 6 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino de cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Ahora, hay que entender esto. La primera parte es en la que Pablo les dice: esta persona probablemente, hablando con respecto al que se mencionó en Primera de Corintios, esta persona que ha hecho esto me causó tristeza a mí. Es más, Pablo en la redacción menciona que él lo hace con profunda tristeza. Ahora le dice: esta persona me ha causado tristeza a mí. Pero no exagero, realmente a quien más le ha causado tristeza es a ustedes. A quien más les ha dañado es a ustedes. Es decir, realmente una persona, como lo estábamos viendo hace un momentito, una persona puede dañar una congregación y puede dañar una iglesia. Ahora, si le basta, es decir, si le es suficiente, es decir, si con esta persona ya no quiere seguir en esto, entonces el mandato de Primera de Corintios no era del todo echar a Satanás, era sacar de la iglesia o excomulgar, como lo habíamos visto. Era mencionar y hacer notorio que estas personas o que esa persona nos dañaba, y hacérselo saber. Realmente era un llamado a los corintios para que confrontaran a este hombre. Ahora, en Primera de Timoteo, Pablo confrontó a estos hombres y decidieron continuar. Himeneo y Alejandro decidieron continuar, por lo tanto ellos efectivamente se retiraron voluntariamente. Entonces, es decir, estas personas pueden chocar con la verdad de que o siguen a Jesús o no. Es decir, o vienen y cambian lo que están haciendo o se van.
Gracias a Dios, como lo menciona ahí ese versículo en 1 Corintios, si esta persona se va, es decir, si esta persona es echado, tiene un consuelo. Si él genuinamente ha recibido a Cristo, será salvo, aunque sea como por fuego, pero será salvo. Ahora, pero no dañará más a esta iglesia, ni dañará más a esta congregación. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Oigan, el versículo dice, le basta a tal persona la reprensión hecha por muchos. Es decir, le hicimos notorio a esta persona su mal, lo que está haciendo, y si aún así él persevera, pues pasará lo que se pidió. Y si él le basta, se toma otra medida. Es decir, si esa persona al llegar y al darse cuenta, hey, realmente yo estoy haciendo mal y mi pecado daña a todos, o mi pecado me daña a mí como creyente, y esa persona se aparta de su pecado, hay otro procedimiento. Y ese es el procedimiento que Pablo menciona aquí. Las medidas sugeridas para evitar que la iglesia fuese dañada y mencionadas que si con la exhortación hecha a esa persona le fuese suficiente. Entonces, así que al contrario, vosotros más bien deberías perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Segundo carta de los Corintios, capítulo 2, versículo del 7 al 8. Ahora Pablo les está diciendo algo diferente. Les dice en el versículo anterior, si le fue suficiente la reprensión y cambió con la reprensión, ahora ya no lo sigan molestando. Ya no le sigan dañando con eso y recordando el mal. Ahora es momento de levantarle y restituirlo a nosotros, mostrándole que le amamos como hermano en Cristo, mostrándole nuestro amor, y tuvimos enseñanzas con respecto al amor, pero eso es lo que ahora se le muestra a este hombre. Ya no se le muestra ni se le trata con ira, ni se le trata de otra forma. Realmente ni siquiera debería tratarse con ira, sino que la reprensión sea hecha de forma que él entienda que es la Biblia quien trata con él y no el hombre que tiene algo en contra de él. Ahora, esta persona ahora entendió eso, y si lo entendió, pues es hora de cambiar la reprensión por consuelo, para cambiar esto por amor. Si esa persona viene y dice, realmente estoy acabado con esto, que este pecado que tú me has hecho, no ver que me has recordado que yo debo quitar, entonces es hora de ayudarle a quitarlo. Es hora de encontrar la forma y el método, o es hora de que él busque a un líder que le ayude a quitar eso. Pero ya él no quiere dañar la congregación, y él voluntariamente va a cambiar esto. Ahora, Pablo les menciona que la forma de su expresión es esta. Segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 9 dice, porque también para este fin os escribí, para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Es decir, Pablo les dice, les escribí de esta forma tan áspera y tan dura para ver si ustedes eran obedientes. Ahora, en este último versículo muestra que la expresión usada por el apóstol es la razón de una prueba de obediencia, pero eso no quita ningún principio mostrado. Es decir, de 1 Corintios en adelante notamos una cosa. Notamos que Pablo les dice, hey, hay personas que nos dañan, y esas personas que nos dañan son como levaduras que corrompen la masa. Una sola persona corrompería todo. Pero en 2 Corintios vemos otra cara y nos dice, si esa persona le es suficiente la reprensión y quiere cambiar, consuélale, ámale. Entonces,
volvemos, primera de Timoteo 1:20. Himeneo y Alejandro decidieron no seguir, es decir, no aceptaron la reprensión, no quisieron cambiar y fueron entregados en manos de Satanás. Fueron entregados a Satanás y nos queda una gran enseñanza devocional. Nosotros debemos amar nuestra iglesia, nuestro hogar y tratar de que ese hogar esté bien y esté limpio. Y ayudar en todo esto y no permitir que personas que nos dañen como congregación o como iglesia entren o se queden sin que nosotros hagamos nada. Dios les bendiga. Los espero más tarde para que podamos estar en oración y pedir a nuestro Dios por esto. Dios les bendiga mucho.